Si este mensaje llegó hasta ti, no lo trates como un simple adorno ni lo reduzcas a una casualidad. No te estás topando con palabras cualquiera. Estás entrando en contacto con un estado. La vida nunca envía señales al vacío. Devuelve con precisión aquello que se sostiene por dentro, incluso cuando por fuera dices otra cosa. Por eso la claridad es esencial. El año 2026 no se convertirá en el mejor solo porque cambie el calendario. Se volverá diferente en el momento en que dejes de esperar permiso y empieces a dirigir, desde dentro, aquello que eliges ser. Antes de continuar, escribe en los comentarios esta frase sencilla: yo elijo el estado. Cuando muchas personas escriben la misma frase al mismo tiempo, la atención se estabiliza y el mensaje desciende más profundo. Y si sientes que este espacio te ayuda a ver con más claridad, puedes apoyarlo libremente a través del superchat, permitiendo que este trabajo continúe en el tiempo. El mundo visible funciona como un tablero de control, luces que se encienden y se apagan, retrasos, señales, silencio, aprobación o rechazo. Pero el tablero no es el motor está oculto, y es el estado que encarnas cuando nadie te está mirando. No hay azar, solo correspondencia. Este contenido te encontró porque en un nivel más profundo estás cansado de repetir el mismo año con otros números. Ya intuías que el problema no era la falta de oportunidades, sino la ausencia de dirección interior. Muchos leen la realidad como un veredicto definitivo. Pierdo dinero, entonces estoy condenado. Soy rechazado, entonces no soy elegido. Pasa demasiado tiempo, entonces no sucederá. Es un error de lectura. La realidad exterior es una imagen diferida de lo que aceptaste internamente como verdadero. No te dice quién eres, te muestra lo que asumes. No discutes con un espejo para cambiar tu cuerpo, cambias el cuerpo. Del mismo modo, no discutes con las apariencias para cambiar tu vida, cambias el estado. Cuando algo externo intenta definirte, no reaccionas con esperanza, sino con identidad. Decides por dentro quién eres, y lo sostienes como un hecho. Cuando aparece un gasto y provoca miedo, reconócelo como el reflejo de un estado antiguo, y modifica de inmediato tu actitud interior. Respira como alguien que ya es estable, piensa como alguien que tiene margen, camina como alguien que pisa suelo firme. El cambio no empieza en la billetera, empieza en el mando. Imagina una sala de cine proyectando una escena de ayer. Muchos se levantan y discuten con la pantalla, pero la pantalla no responde porque solo proyecta. El giro ocurre cuando sales de la sala y vuelves a la cabina de proyección. Otra imagen, una vieja radio, que capta por segundos una frecuencia clara, y luego vuelve al ruido. Muchos viven así, momentos de claridad seguidos de días de angustia, y luego se preguntan por qué la vida no se alinea. La vida responde a lo que mantienes de forma estable. La disciplina que se pide no es rigidez, es lealtad al estado elegido. Si quieres hacerlo práctico, no uses la imaginación para huir, sino para ser preciso. Construye una escena corta y concreta que represente el punto final, no todo el camino. Una escena que cambie tu respiración, relaje el cuerpo, modifique tu postura al levantarte. Si imaginas algo y vuelves igual que antes, solo estás haciendo turismo mental. La escena correcta no te deja igual. Un ejemplo simple. Si buscas estabilidad, no visualices 1000 cosas, sino un momento de alivio, un espacio tranquilo, un gesto cotidiano sin tensión en el cuerpo. Vive esa sensación como presente y luego llévala contigo. Muchos entran en un estado durante unos minutos y pasan el resto del día alimentando lo opuesto, como encender una vela para apagarla enseguida. No es que la vela sea débil, es la incoherencia. Entrena la mente con repeticiones breves a lo largo del día, 3 segundos de una imagen clara, una señal de logro, una sensación de ligereza. Estás entrenando un músculo. Observa finalmente dónde el ego más se resiste, en el momento de soltar la identidad ligada a la lucha. Para algunos el caos se volvió personalidad, la angustia una prueba de responsabilidad. Cuando llega la calma, la sabotean. Si quieres que 2026 sea diferente, debes aceptar la calma como algo normal y considerar posible que las cosas funcionen sin tragedia. No es optimismo, es dirección. Imagina ahora un escenario donde todo se resuelve de forma simple, sin humillación,
sin sufrimiento. Observa dónde el cuerpo se resiste. Esa resistencia es la firma del estado antiguo. No la combatas. Obsérvala y vuelve a elegir. No estás obligado a ser fiel a un estado solo porque te acompañó durante años. La lealtad al dolor no es una virtud, es una prisión. Mírate como un viajero con un pasaporte interior. En cada frontera, la vida sella el estado que presentas. Si muestras el pasaporte del no merecimiento, el sello es negado. Si muestras el de la identidad elegida, el paso es concedido. El mundo no juzga, responde. Deja de buscar confirmaciones afuera y empieza a dártelas por dentro. Aquí comienza el siguiente nivel. Deja entonces de quejarte del sello y pasa a la alineación entre la atención y el comportamiento. Sin teatralidad, no tienes nada que anunciar ni nada que probar. Simplemente debes actuar como alguien que ya es. Eso significa pequeñas decisiones repetidas. El estado interior crea una nueva jerarquía. Dices no a lo que te drena, aunque sea familiar. Dices sí a lo que te expande, aunque sea nuevo. Cuidas tu entorno como alguien que protege un laboratorio de atención, porque la atención es energía, y la energía se vuelve destino. Dices que no tienes tiempo, pero en realidad pasas demasiado tiempo alimentando el estado antiguo, con conversaciones que te empequeñecen, contenidos que te irritan, comparaciones constantes, recuerdos que tratas como sagrados, y luego intentas crear con la energía que sobra. Eso es incoherencia. El buen estado no es un momento del día, es un patrón, y un patrón es la suma de decisiones. Mira la vida como una sala de edición. Cortas escenas. Eliges qué pensamientos entran en la película del día. Si aparece un pensamiento de derrota, no discutes, lo cortas. Si llega un pensamiento de posibilidad, lo amplificas. Al principio parece artificial, luego se vuelve natural. Y cuando se vuelve natural, el mundo lo llama suerte. La suerte no es más que coherencia invisible. Otro paso fundamental es reinterpretar el pasado sin disculparte. Muchos cargan el pasado como prueba de límite. Lo intenté y fracasé. Entonces soy eso. Pero no eres tu historia. Eres el estado que encarnas ahora. El pasado es un registro, no un juez. En 2026 mirarás atrás y entenderás que muchas pérdidas eran impulsos mal disfrazados. Solo quien cambia de estado puede leer el símbolo detrás del hecho. Piensa en un escultor. No llora el fragmento que cae. Entiende que ese fragmento reveló la forma. Tu pasado es el fragmento caído. No define la forma final. Muestra dónde el estado debía cambiar. Cuando reinterpretas, recuperas energía, y la energía recuperada se vuelve creación. He visto personas darle la vuelta a todo en silencio. Un joven que se sentía atrasado desde hacía años, cada enero como un funeral de promesas muertas, hasta el día en que decidió algo. No quería más cambio, quería identidad. Empezó a tratarse por dentro como una persona confiable, no perfecta, confiable. Y se preguntó qué hace una persona confiable. Cumple microcompromisos. Eligió solo uno. Cada día, durante 15 minutos, entraba en una escena corta donde se veía entregando un trabajo bien hecho y recibiendo un reconocimiento simple. Luego hacía una acción mínima en el mundo, sin anuncios ni drama. En pocas semanas, no porque el mundo fuera amable, sino porque su estado se había estabilizado, empezó a notar puertas. El mundo parecía distinto, pero era él. Y el viejo, voy tarde, no era más que una historia repetida demasiado tiempo. El último paso es elegir una identidad y dejar de negociarla con las apariencias. No puedes estar medio decidido. Medio decidido significa ser decidido por lo externo. Si asumes ser próspero, piensa, actúa y siente como próspero antes de que la cuenta lo confirme. Si asumes ser amado, piensa, actúa y siente como amado antes de que suene el teléfono. Si asumes ser respetado, deja de ofrecerte en migajas. La vida no te da estabilidad cuando dudas, te da más razones para dudar hasta que te detienes o te mantienes firme. Y aquí hay un choque que aceptar. El mundo no te da el estado, lo pone a prueba. Cuando eliges un nuevo estado, la vieja realidad hace ruido, llama con recuerdos, personas que repiten tu pasado, retrasos estratégicos, pequeños obstáculos. No son señales de fracaso, son pruebas de lealtad. Si cedes, reinstalas lo antiguo.
Si sostienes, instalas lo nuevo. Usa entonces esta práctica simple cuando la realidad intente atraparte. Nombra sin drama el estado antiguo. Es lo antiguo. Respira como el nuevo. Hombros bajos, mandíbula relajada, mirada calma. Afirma por dentro algo simple y definitivo. Ya estoy en el estado correcto. Y luego vuelve a la vida como alguien que habita, no como alguien que espera. Ahí está la diferencia entre un año común y un año memorable. El año común está hecho de reacciones, el memorable de dominio. 2026 será diferente cuando dejes de recolectar señales y empieces a emitir mando, cuando dejes de pedir cambios externos y empieces a ordenar en silencio con certeza. Para que todo esto no se quede en una inspiración pasajera, entiende que un estado se encarna en lo cotidiano. Lo cotidiano cambia en el momento en que dejas de confundir el hábito con la personalidad. Soy ansioso, no es un nombre, es un patrón aprendido. Soy caótico, no es un destino, es una repetición. El nuevo estado comienza donde dejas de describirte y empiezas a dirigirte. Existe una conversación interior que debe detenerse en 2026. La que se disculpa por existir, la que se disculpa por ocupar espacio, la que se disculpa. Querer algo de esta manera es una forma de violencia invisible. Le enseñas al mundo que estás parado en el lugar equivocado. Córtalo de raíz. Un estado es la autorización que te das a ti mismo. Y en el instante exacto en que te la concedes, el mundo deja de ponerte a prueba todo el tiempo, porque ya no encuentra dónde apoyarse. Comprende el mecanismo simbólico de lo cotidiano. El mundo habla en metáforas. Un semáforo en rojo no es un no eterno. Es un entrenamiento para la presencia. Un retraso no es un castigo. Es una invitación a sostener el estado, incluso sin recompensa inmediata. La crítica no es una identidad. Es ruido que intenta devolverte a tu antigua piel. El problema no es el evento, sino el significado que le das, y el significado es una elección. Empieza el día con un gesto simple. Antes de tomar el teléfono, pregúntate quién eliges ser hoy, incluso antes de ver la menor prueba. Responde con una frase corta, en presente, sin adornos, y respira como si ya fuera verdad. A mitad del día, cuando el mundo intente arrastrarte de vuelta al viejo drama, no discutas, haz el corte interior, pon la mano en la manija correcta. La vida abre puertas, pero tienes que tener la mano en la manija correcta. El cuerpo es el ancla del estado, postura, respiración, mirada. Por la noche, cierra el día como un autor, no como una víctima. Reescribe interiormente el momento en que casi cediste al antiguo estado y reconoce aquel en el que sostuviste el nuevo, aunque haya sido minúsculo. El sistema interior aprende por refuerzo. No eres débil, simplemente estás mal entrenado. 2026 será diferente si refuerzas lo que debe crecer. Y si algún día fallas, no montes un teatro de culpa. Vuelve. El nuevo estado no es un evento, es una residencia, y una residencia se construye con el regreso, no con la perfección. Cierra ahora los ojos unos segundos e imagina una escena mínima, pero definitiva, en la que sientas que 2026 cambió de dirección. Ve la escena en primera persona, siente ese buen silencio en el pecho, esa certeza calma, y llévatela contigo. Así es como un estado pasa de lo invisible a lo visible, no por el ruido, sino por la fidelidad. Si lo mantienes, las cosas empiezan a ordenarse. Notas posibilidades antes invisibles. Eliges tus palabras con más conciencia. Dejas de desperdiciar tu energía tratando de convencer a personas que ya decidieron verte pequeño. No porque el mundo cambie primero, sino porque cambia el filtro. Decir que no es una casualidad no es superstición, es una advertencia. ¿Estás listo para dejar de ser arrastrado y empezar a dirigir? Un volante no le pide permiso a la carretera para girar. Gira con intención y el coche sigue. Si quieres que 2026 sea diferente, deja de reaccionar y empieza a conducir desde dentro. Y mientras sigues este camino, notas algo sutil pero decisivo. Tu reacción ante los acontecimientos deja de ser automática. Antes reaccionabas como alguien que recibe un golpe. Ahora respondes como alguien que observa. La diferencia parece pequeña, pero es el umbral entre padecer y dirigir. Cuando una situación no sale como esperabas, ya no caes de inmediato en el relato del fracaso.
Te mantienes lo suficientemente calmado como para preguntarte qué estado estás encarnando en ese instante. No para juzgarte, sino para corregir el rumbo. Corregir no significa forzar, sino reorientar. La mayoría de las personas viven en una microincoherencia permanente. Dicen querer estabilidad, pero piensan como alguien con miedo. Dicen querer respeto, pero se mueven como quien pide permiso. Dicen querer abundancia, pero respiran como alguien en peligro. El estado no reacciona a las palabras, reacciona a la señal global. Es como un lenguaje silencioso que la realidad entiende antes de cualquier explicación. Cuando empiezas a sostener la misma señal en tus pensamientos, tu postura y tus acciones, el mundo de pronto sabe cómo responderte, no porque te vuelvas especial, sino porque te vuelves coherente. Y la coherencia es irresistible. También notarás que algunas personas se alejan. No es una pérdida, es una selección natural. Cada estado tiene su propio ecosistema. Cuando cambias de frecuencia, no todo puede quedarse. Aferrarte a lo que pertenece al estado antiguo es como intentar respirar el aire de otra habitación. El cuerpo lo siente de inmediato. La mente también percibe cuando un entorno ya no está alineado. Eso no exige conflicto, exige claridad. La claridad no alza la voz, simplemente no se justifica. Llega un momento en que dejas de explicar quién te has vuelto y empiezas a vivirlo. Y aquí muchos dudan, porque explicar da la ilusión de control, mientras que vivir requiere confianza. No una confianza en el resultado, sino una confianza en el estado. Cuando el estado es estable, el resultado es una consecuencia, no una esperanza. Comprende también esto. La realidad no es lenta, es secuencial. Cada estado tiene su tiempo de recorrido. Forzar el tiempo es una señal de duda. Sostener el estado durante la espera es una señal de liderazgo. Por eso, dos personas pueden hacer lo mismo y recibir respuestas distintas. No es la acción lo que marca la diferencia, sino la posición interior desde la que nace. Una acción nacida de la urgencia suplica, una acción nacida de la estabilidad afirma. El mundo distingue perfectamente ambas. Empieza entonces a observar tu ritmo. Cuando estás en el estado correcto, el ritmo se ralentiza sin perder eficacia. No corres, llegas. No empujas, entras. Primero es una sensación corporal antes de ser mental. Los hombros bajan, la mirada se calma, la respiración se profundiza. El cuerpo se convierte en el primer indicador de que estás dirigiendo. Si el cuerpo está en alerta, el estado aún no está instalado. No corrijas con la cabeza, corrige con el aliento, la postura, el paso. Pequeños ajustes repetidos crean grandes reorientaciones. Y cuando el patrón antiguo intente volver, ¿qué lo hará? No lo trates como un enemigo. Trátalo como un hábito que ya no recibe atención. Los hábitos mueren de hambre, no de combate. Vuelve a la calma, sin comentarios interiores, sin diálogos interminables, al estado elegido. Elige y permanece. Es este trabajo invisible el que crea años memorables. No es necesario anunciar que 2026 será diferente. No es necesario convencer a nadie. El cambio real no hace ruido al principio. Es silencioso. Y en el silencio, el estado echa raíces. Cuando la raíz es estable, todo lo que crece arriba encuentra su alimento. Y cuando el estado empieza a estabilizarse de verdad, ocurre algo inesperado. La mente deja de buscar constantemente confirmaciones. Antes necesitabas señales, respuestas, números, reacciones externas para sentirte seguro. Ahora te mueves como alguien que ya tiene un soporte interior. Eso no te vuelve ciego a la realidad, te vuelve menos reactivo. Y esa diferencia es esencial. La reactividad nace del miedo a perder algo que crees no poseer. La estabilidad nace de la certeza silenciosa de ya estar posicionado. Por eso no te derrumbas cuando una puerta no se abre de inmediato. Si alguien no responde, no inventas historias. Si un proyecto se ralentiza, no lo ves como una señal de fracaso. Lo ves por lo que es, una fase. Las fases no definen una identidad, la atraviesan. Muchos confunden el momento con la verdad. Un momento es solo una imagen. La verdad es toda la película. Y la película la determina el estado que mantienes cuando la imagen no te gusta. Aquí nace la verdadera madurez interior. No es entusiasmo, ni euforia, ni motivación. Es sostén, la capacidad de permanecer alineado incluso
cuando nada parece confirmar tu elección. Y es precisamente en esos momentos cuando el nuevo estado se consolida. El patrón antiguo necesita reacción para sobrevivir. Si no reaccionas, se disuelve. No porque lo hayas combatido, sino porque ya no lo alimentas. La mayoría alimenta el estado antiguo sin darse cuenta mediante micropensamientos, microcomentarios, microjustificaciones. ¿Ves? Tenía razón. Ya lo sabía. No podía ser de otra manera. Estas frases parecen inocentes, pero son juramentos de lealtad al pasado. Cuando las interrumpes, no reprimes, eliges. Y elegir requiere presencia. No se elige en piloto automático. Por eso la práctica no consiste en pensar más, sino en pensar menos y sentir mejor. Sentir cuando el cuerpo se tensa, cuando la respiración se bloquea, cuando la mirada se estrecha. Esas son señales de desvío. No hace falta análisis, hace falta realineación. Vuelves a la respiración profunda, a la postura estable, al ritmo calmo. El cuerpo vuelve a ser un aliado en lugar de un campo de batalla. Cuando el cuerpo está alineado, la mente deja de gritar, y cuando la mente se calla, el estado aparece con claridad. En esa claridad, empiezas a hacer otras elecciones no porque debas, sino porque ciertas opciones simplemente ya no te corresponden, ya no te representan. No te fuerzas a decir no, el no se vuelve natural. No te esfuerzas por decir sí, el sí se vuelve evidente. Esa es la señal de que el estado empieza a convertirse en identidad. La identidad no necesita esfuerzo. El esfuerzo siempre es señal de transición, y la transición, cuando se sostiene, conduce a la estabilidad. Muchos abandonan aquí, porque confunden la fase de ajuste con un error. Piensan que si no es fácil, entonces no es correcto, pero toda nueva orientación requiere un tiempo de adaptación. Incluso el cuerpo protesta al principio cuando cambia de postura después de años. No porque sea mala, sino porque es nueva. Lo mismo ocurre con el estado interior. Cuando dejas de identificarte con la lucha, el ego protesta. Cuando dejas de alimentar el miedo, la mente intenta traerte de vuelta con falsas urgencias. Cuando dejas de buscar validación, el mundo parece de repente más silencioso. Ese silencio asusta a quienes están acostumbrados al ruido. Sin embargo, el silencio es fértil. Es en el silencio donde el estado toma consistencia, y es precisamente ahí donde debes quedarte, sin huir. No llenes el vacío con viejos hábitos. No busques estímulos innecesarios. No regreses a conversaciones que te drenan. Protege este espacio como protegerías una llama recién encendida, no con miedo, sino con respeto. Respeto. Cada decisión cotidiana se convierte entonces en una declaración. La manera en que hablas, cómo caminas, lo que toleras, lo que postergas, lo que cultivas. Nada es neutro. Todo fortalece o debilita el estado. Y esto no debe volverte rígido, sino consciente. La flexibilidad nace de la seguridad, no de la indecisión. Cuando estás seguro de tu estado, puedes adaptarte sin perderte. Cuando no lo estás, cada adaptación se convierte en una capitulación. Por eso el trabajo esencial no es cambiar las circunstancias, sino consolidar el centro. El centro no es una idea, es una sensación básica, una sensación de estoy aquí, estoy estable, estoy presente. Desde ese centro, las acciones se vuelven claras. No están cargadas de expectativa, no están contaminadas por la necesidad. Son ofrecimientos, no exigencias. Y el mundo reacciona de forma distinta ante quien ofrece que ante quien pide. No por moral, sino por dinámica. La exigencia señala carencia. La oferta señala abundancia. Incluso si la oferta es pequeña, la señal es clara. Y el mundo, que funciona por señales, responde. Eso es lo que muchos llaman un cambio repentino. Pero no es repentino. Es el resultado de una coherencia silenciosa, mantenida el tiempo suficiente como para volverse visible. Cuando llegas a ese punto, también dejas de estar gobernado por la idea del futuro. El futuro pierde su poder sobre ti, no porque te sea indiferente, sino porque ya no lo usas como una muleta emocional. Vives el presente como un lugar de conducción, no como una espera. Eso es lo que vuelve memorable a un año. No los eventos espectaculares,
sino la calidad de presencia con la que los atraviesas. Un año puede ser difícil y aún así significativo. Un año puede estar lleno de éxitos y permanecer vacío. La diferencia no es lo que sucede, sino quién eres mientras sucede. Cuando mantienes el estado, incluso las dificultades se vuelven formativas en lugar de destructivas. Te enseñan sin romperte, te ralentizan sin hacerte perder, te moldean sin humillarte. Esa es la señal de que estás al mando. Y cuando estás al mando, no necesitas proclamaciones. No necesitas decir que 2026 será el mejor año. Lo será porque tú eres diferente. Y lo que eres hoy es la causa directa de lo que encuentras mañana. No como castigo ni recompensa, sino como continuidad. La realidad prolonga lo que inicias por dentro. Por eso es inútil quejarse de lo que aparece si no estás dispuesto a cambiar lo que lo produce. La madurez es exactamente eso. Dejar de discutir con los efectos y volver a la causa. La causa siempre es el estado, y el estado es siempre una decisión renovada. No una vez, sino cada vez que sea necesario. No de forma dramática, sino con determinación. Cada regreso al estado refuerza la estructura. Cada relajación no destruye, solo ralentiza. Por eso no se trata de perfección, sino de regreso. Volver al estado como quien vuelve a casa, sin excusas, sin culpa, sin explicaciones. Vuelves porque te pertenece. Cuando esto se vuelve natural, el mundo ya no encuentra puntos de apoyo para desestabilizarte. Puede moverse, cambiar, oscilar, pero tú permaneces centrado. Y desde ese centro, 2026 deja de ser una esperanza. Y en este punto se vuelve claro que el verdadero trabajo no consiste en crear eventos extraordinarios, sino en mantener una calidad ordinaria de presencia de manera extraordinariamente estable. La gente busca giros ruidosos porque no soporta la continuidad, pero es la continuidad la que construye, acumula, vuelve inevitable el resultado. Cuando un estado se sostiene el tiempo suficiente, deja de ser una elección y se convierte en el suelo sobre el que te mueves. Ya no necesitas recordarte quién eres. Lo eres. Y aquí muchas cosas que parecían difíciles empiezan a simplificarse, no porque el mundo se vuelva de repente más amable, sino porque dejas de crear fricciones innecesarias. La fricción nace del conflicto interior, del tironeo en direcciones opuestas, de querer una cosa y respirar otra. Cuando ese conflicto se apacigua, se libera energía, y la energía disponible siempre encuentra una forma, a veces como oportunidad, a veces como claridad, a veces como una decisión que postergabas desde hace años. Lo esencial no es prever cómo llega, sino estar en la posición correcta cuando llega. Es como estar en la parada adecuada. Los autobuses siempre circulan, pero si estás en el lugar equivocado, los ves pasar y llamas a eso mala suerte. En realidad, no estabas alineado. El estado es la parada. La realidad es el tráfico. No puedes controlar el tráfico, pero sí puedes elegir dónde te colocas. Y elegir dónde te colocas exige renuncias silenciosas. Renuncias a ciertos relatos, a ciertos dramas, a ciertas identidades que te daban un papel pero te quitaban poder. Algunos renuncian fácilmente, otros resisten porque han construido toda su imagen alrededor de su sufrimiento. Quita el sufrimiento y ya no saben quiénes son. Pero ese vacío no es una pérdida, es un espacio de reconstrucción. Ahí nace la identidad elegida, no como un eslogan, sino como un comportamiento coherente. Te comportas como alguien que se respeta, y el respeto se vuelve normal. Te comportas como alguien que tiene margen y el margen se organiza. Te comportas como alguien centrado, y el mundo deja de ponerte a prueba constantemente, porque el mundo pone a prueba a quienes vacilan, no a quienes se sostienen. La solidez es silenciosa. No discute, no convence, no prueba nada. Permanece. Y permanecer es una habilidad. Nadie te la enseñó porque no es espectacular, pero es la habilidad que separa a quienes repiten los mismos ciclos de quienes los atraviesan una sola vez. Cuando atraviesas de verdad un ciclo, no vuelves igual del otro lado. Vuelves con una estructura interior más estable, y esa estructura lo cambia todo. Cambia la forma en que interpretas un retraso, cómo lees una mirada, cómo reaccionas a lo imprevisto. Antes, cada desvío era una amenaza. Ahora es solo una variable, y las variables no asustan a quien conduce. Forman parte del juego.
Esta postura también transforma tu manera de desear. Ya no deseas desde la carencia, deseas desde la expansión. No quieres algo para llenar un vacío, sino para expresar una posibilidad. Eso cambia por completo la señal que emites. El deseo nacido de la carencia suplica. El deseo nacido de la abundancia invita. El mundo responde mucho más fácilmente a una invitación que a una petición. Por eso las personas alineadas parecen afortunadas. En realidad, no atraen, permiten. Y permitir no es pasividad, es ausencia de resistencia. Cuando disuelves la resistencia, la vida circula a través de ti en lugar de chocar contigo. Eso no elimina los desafíos, elimina la fricción innecesaria. Y sin fricción innecesaria, incluso los desafíos se vuelven manejables. Se convierten en indicaciones más que en obstáculos. Te muestran dónde fortalecer, dónde simplificar, dónde volver al estado. Cada evento se convierte en retroalimentación, no en un juicio, no en una condena, sino en información. Y quien sabe leer el feedback no se pierde, se adapta sin traicionarse. Ese punto de equilibrio es lo que vuelve memorable a un año, no porque todo fluya sin tropiezos, sino porque permaneces centrado incluso cuando no es fluido, y al permanecer centrado, evitas desvíos que duran años. Evitas decisiones tomadas por miedo. Evitas relaciones basadas en la necesidad. Evitas compromisos que te agotan lentamente. Este ahorro de energía es enorme. Es energía que antes perdías y que ahora conservas. Y la energía conservada es poder creativo. Con ella puedes construir sin prisa, elegir sin urgencia, esperar sin miedo. Es la calidad del tiempo la que se transforma. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un espacio en el que actúas con intención en lugar de reaccionar por defensa. Cuando llegas ahí, el concepto de mejor año pierde su significado superficial. Ya no buscas un año que te salve, creas una estructura que te sostiene, y esa estructura no se detiene con el calendario, continúa, se refuerza, se expande. 2026 se vuelve importante, no por lo que ocurre, sino por lo que consolidas. Es el año en que dejas de oscilar, el año en que dejas de pedir, el año en que empiezas a quedarte. Y quedarse es la verdadera victoria. Y cuando empiezas de verdad a quedarte, descubres algo que transforma radicalmente tu visión de la vida. Ya no estás a merced de las fluctuaciones emocionales diarias. Antes, cada día era una prueba, cada evento un veredicto, cada silencio una amenaza. Ahora todo adquiere otra medida, no porque te vuelvas indiferente, sino porque dejas de confundir la intensidad con la verdad. Muchas personas viven convencidas de que lo que hace más ruido es lo que más importa. En realidad, lo que sostiene por más tiempo suele ser lo más silencioso. Un estado estable no grita, no empuja, no acelera, simplemente sostiene. Y ese sostén es una forma sutil de fuerza, a menudo invisible para los demás, pero perfectamente clara para la realidad. La realidad siempre responde a la estabilidad, nunca a la simple emoción. Las emociones van y vienen, el estado permanece. Cuando entiendes esto, dejas de intentar sentirte bien todo el tiempo. Ya no persigues el buen ánimo, persigues la posición correcta. Y esa posición justa genera con el tiempo un bienestar mucho más profundo que cualquier euforia. Es un bienestar sobrio, sólido, que no depende de las circunstancias. Es precisamente este tipo de estabilidad interior lo que te vuelve confiable a los ojos de la vida. Y la vida coopera con lo que es confiable. También notarás que las viejas tentaciones vuelven a llamar a la puerta, no porque estés haciendo algo mal, sino porque cada nuevo estado es puesto a prueba hasta volverse normal. El estado antiguo intenta regresar por atajos familiares. La queja, la postura de víctima, la prisa, la comparación. No necesitas rechazarlos con violencia. Basta con dejar de alimentarlos. Cada vez que no te comportas como antes, refuerzas el nuevo estado. Cada vez que dejas de contar la vieja historia, consolidas el nuevo suelo bajo tus pies. Pierde su poder. Las historias solo sobreviven cuando se repiten. En el momento en que dejas de repetirlas, empiezan a disolverse. Y cuando se disuelven, aparece un espacio. En ese espacio tomas decisiones que antes parecían imposibles.
no porque te hayas vuelto más valiente, sino porque te has vuelto más coherente por dentro. El coraje suele estar sobrevalorado. La coherencia es mucho más eficaz. La coherencia no necesita montañas rusas emocionales, necesita continuidad, y es precisamente esa continuidad la que reorganiza tu vida desde dentro. Las personas adecuadas comienzan a resonar, las situaciones falsas pierden su poder de atracción, las oportunidades se vuelven visibles porque ya no estás distraído por el ruido interior. Esto no es magia, es claridad, y la claridad es una consecuencia directa del estado interior. Cuando la mente deja de estar ocupada defendiéndose, puede observar. Cuando observa, puede elegir. Cuando elige, construye. Este ciclo se repite y se fortalece. Así, un año deja de ser una simple sucesión de días y se convierte en una dirección. Una dirección no se juzga por un solo paso, sino por la orientación general. Incluso si tropiezas, la dirección permanece. Incluso si reduces el ritmo, la dirección permanece. Eso te libera del miedo al error. Dejas de vivir como si cada error fuera definitivo. Comprendes que los errores no son más que correcciones de trayectoria, y quien dirige no teme corregir, solo teme dejar de elegir. Mientras eliges, estás vivo por dentro, y estar vivo por dentro es la verdadera riqueza. Todo lo demás es solo una expresión de esa vitalidad. El dinero, las relaciones, el trabajo, la salud, reaccionan a ese núcleo, no porque lo merezcas, sino porque lo encarnas. La encarnación es el lenguaje que la realidad entiende, no lo que dices, sino lo que eres. Cuando encarnas estabilidad, la vida deja de tratarte como una urgencia. Cuando encarnas respeto, deja de poner a prueba constantemente tus límites. Cuando encarnas confianza, deja de exponerte una y otra vez a la incertidumbre. Eso no significa que todo se vuelva fácil. Significa que todo adquiere sentido. Y el sentido es lo que te permite atravesar cada etapa sin perderte. En este punto, ya no miras el año 2026 como una promesa, sino como una consecuencia natural, no como un objetivo a alcanzar, sino como un suelo que pisas con una estructura interior diferente. El verdadero cambio no es que el mundo te dé algo, es que ya no eres la persona que habría perdido lo que el mundo ahora te ofrece. Esa es la verdadera transformación. Y cuando ocurre, no hay marcha atrás. No porque no puedas volver, sino porque ya no tendrías ganas. Cuanto más permaneces en este estado, más claro se vuelve que el verdadero cambio no es espectacular. No llega con fanfarrias. No se anuncia ni pide reconocimiento. Llega como una nueva normalidad. Una normalidad en la que ya no te sorprende tomar decisiones sanas, decir no sin culpa y decir sí sin justificarte. Ese es uno de los signos más evidentes de que el estado se ha estabilizado. Dejas de explicarte. Antes sentías la necesidad de decir por qué hacías algo, ahora simplemente lo haces. La explicación era una petición de permiso disfrazada. La acción silenciosa es una forma de autoridad. Cuando la autoridad es interior, el mundo deja de cuestionarte constantemente, no porque te vuelvas invisible, sino porque te vuelves legible. Las personas y las situaciones comprenden de inmediato dónde estás, qué aceptas y qué no aceptas. Eso reduce el caos de forma drástica. El caos prospera donde los límites son difusos. Cuando los límites son claros, incluso sin ser expresados, la energía se ordena, y el orden es la base de toda construcción duradera. También notarás que el tiempo empieza a percibirse de otra manera. Antes corría demasiado rápido, o pesaba demasiado, ahora simplemente fluye. No es un efecto psicológico superficial, sino una consecuencia directa de la disminución de los conflictos internos. El conflicto consume tiempo porque te obliga a volver una y otra vez a los mismos puntos. Cuando el conflicto se disuelve, se libera tiempo, y el tiempo liberado se convierte en un espacio creativo. En ese espacio percibes posibilidades que antes no existían, no porque sean nuevas, sino porque ahora eres capaz de verlas. La percepción cambia antes que la realidad. Siempre ha sido así, pero cuando la percepción se transforma de manera estable, la realidad la sigue, primero lentamente, luego con una coherencia cada vez más evidente. Muchos se desaniman al principio porque buscan una confirmación inmediata,
Pero un estado no funciona como un interruptor, sino como un campo, y un campo necesita ser sostenido, no por esfuerzo, sino por continuidad. Cada vez que regresas al estado después de una desviación, fortaleces el campo. Cada vez que no dramatizas un error, el campo se estabiliza. Cada vez que dejas de reaccionar como antes, el campo se vuelve más sólido. Este trabajo es invisible, pero es el más eficaz que existe. Es el trabajo que nadie aplaude, pero que la vida siempre reconoce. Cuando el campo es lo suficientemente estable, algunas cosas empiezan a desaparecer por sí solas. Viejos hábitos, viejas relaciones, viejos deseos que ya no te representan. No necesitas cortar nada de forma violenta, basta con dejar de alimentar. La falta de alimento es el final natural de lo que ya no está en sintonía. Eso hace que el proceso sea mucho más simple de lo que imaginas. No pierdes nada esencial, simplemente dejas ir lo que pertenecía a una versión anterior de ti, y cada versión tiene su tiempo. Honrar el pasado no significa quedarse en él, significa reconocer que cumplió su función. Ahora la función es diferente. La función es permanecer en el estado cuando es fácil y cuando es incómodo, permanecer cuando todo está confirmado y cuando nada lo está. Así es como una intención se convierte en identidad. La identidad no necesita resultados para existir. Existe, y los resultados se organizan a su alrededor. Esto cambia por completo tu manera de vivir. Ya no esperas convertirte en alguien. Eres alguien que atraviesa las situaciones, y las situaciones se ordenan porque sienten esa estabilidad, no por magia, sino por resonancia. Todo lo que no está en resonancia pierde fuerza, todo lo que lo está se acerca. Este principio es simple, pero requiere madurez para ser vivido. La madurez no es renuncia, es precisión. Sabes dónde invertir tu energía y dónde no. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Sabes cuándo actuar y cuándo esperar sin miedo. Esta capacidad hace que tu camino sea mucho más eficaz. Ya no desperdicias años en reacciones inútiles. Ya no pierdes tiempo intentando demostrar lo que no necesita ser demostrado. Ya no buscas reconocimiento donde no puede venir. Este ahorro de energía es lo que muchos llaman un giro repentino. En realidad, es una acumulación silenciosa que finalmente se vuelve visible. Al mirar hacia atrás, no verás un momento exacto en el que todo cambió. Verás una serie de pequeños regresos al estado que juntos modificaron la dirección, y así es como un año se vuelve significativo, no porque cada día sea extraordinario, sino porque cada día es coherente. La coherencia construye, y lo que construyes desde este estado no necesita ser defendido, se sostiene por sí mismo. Llegamos aquí a un punto de cierre natural, no como una conclusión teatral, sino como un sello de lo que has atravesado hasta ahora, porque cuando un estado se comprende de verdad, ya no necesita ser explicado, sino vivido. Ahora sabes que no existe un momento preciso en el que la vida te anuncia que has cambiado. No habrá notificaciones, ni aplausos, ni certificados. La verdadera señal es interior. Es el hecho de que ya no sientes la necesidad de huir de ti mismo. Es el hecho de que ya no necesitas pruebas constantes para sentirte legítimo. Es el hecho de que empiezas a vivir como si tu lugar ya estuviera decidido, no por alguien más, sino por ti. Esa es la verdadera línea de separación. Todo lo que viene después es solo consecuencia. El año 2026 no será el mejor año de tu vida porque todo se ordene por fin afuera, sino porque ya no eres la persona que se pierde cuando algo no se ordena de inmediato. Has dejado de identificarte con la espera, con la carencia y con la lucha permanente. Has dejado de usar el dolor como prueba de profundidad. Has dejado de confundir el miedo con la responsabilidad. Ahora sabes que dirigir no significa controlarlo todo, sino no estar controlado interiormente por cada estímulo. Significa elegir el estado antes de la reacción. Significa permanecer fiel a lo que has decidido ser, incluso cuando el mundo intenta llevarte de vuelta a viejas historias, viejos roles y viejos miedos. Y si a veces cedes, no te castigas. Regresas. Regresas como quien vuelve a casa, sin explicaciones. Eso es lo que hace que la transformación sea duradera. No la perfección, sino el regreso. No la intensidad, sino la continuidad. No la euforia, sino el dominio. A partir de aquí,
Cada día se convierte en un entrenamiento silencioso. Cada pequeña decisión fortalece o debilita el estado. Cada palabra que usas internamente construye o destruye. Cada gesto cotidiano se convierte en una declaración implícita de quién eres. Y la vida escucha esas declaraciones con mucha más atención que cualquier deseo formulado en voz alta. Cuando vives así, ya no exiges que el mundo te trate de manera diferente. Te tratas de manera diferente, y el mundo se ajusta, no como recompensa, sino por coherencia. Es en este nivel donde dejas de correr detrás del futuro y empiezas a provocarlo, no por esfuerzo, sino por alineación, no por ruido, sino por presencia. Si solo hubiera una cosa que retener de todo esto, sería esta. La realidad no reacciona a lo que esperas, sino a lo que sostienes. Sostén un estado y el mundo lo reflejará. Sostén una identidad y las circunstancias se organizarán a su alrededor. El año 2026 no es un número de la suerte, es un lienzo. Y por fin has aprendido dónde sostener el pincel. No como espectador, no como víctima, sino como autor. A partir de ahora, no esperes señales. Da una dirección. No pidas permiso. Habita plenamente. No supliques por el cambio. Ordena en silencio. Y deja que el mundo, como siempre lo ha hecho, siga el estado que has elegido encarnar.